una alegría estar aquí. Cuando veníamos con Martín, me dijo, pusieron todas las sillas, yo les dije que dejen algunas apiladas en el fondo para que no se note. Entonces estaban todas las sillas y, bueno, no nos quedamos en los números, pero a veces hace bien darnos cuenta que no somos los únicos locos, que seguimos teniendo fe, esperanza y amor que nos regala el Espíritu de Jesús resucitado. Y por eso cada tanto encuentros que nos ayuden a reconocernos, porque si nos miramos, estamos acá porque Jesús está resucitado. El único motivo por el cual nosotros estamos acá es Jesús resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría la fe cristiana y nosotros hoy no estaríamos acá, siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos. Así que la sola presencia de cada uno y cada una de los otros que estamos aquí hoy, la sola presencia de cada uno es un signo de Cristo resucitado. A veces buscamos milagros espectaculares y no nos damos cuenta de que cada uno es para cada otro y otra un signo de que Jesús vivo está en medio de nosotros. Bueno, lo estuvo a través del ministerio, el testimonio y la vida del Papa Francisco, y por eso quisiera comenzar uniéndome a la oración de toda la Iglesia. Vamos a rezar una Ave María por el eterno descanso del Papa y pidiendo al Espíritu Santo que ilumine y sostenga este momento de discernimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incontaminada, incorruptible, imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Así comienza la primera carta de Pedro, que es entre las epístolas quizá el texto que más nos ayuda, no lo vamos a ver ahora, pero a la hora de rezar, a comprender y a vivir la resurrección. Ustedes han sido reengendrados a una esperanza viva, dice Pedro, y esa esperanza se basa en lo que creen sin haber visto y en el amor que tienen. Esperanza va unida a fe y va unida a amor. Y eso es lo primero que conviene recordar cuando queremos hablar de una de las tres, que son inseparables. No son lo mismo la fe, la esperanza y la caridad, pero no se pueden separar en la tradición bíblica, sobre todo en las cartas y en el Nuevo Testamento entero. Así que yo comienzo por acá, en la alegría de la Pascua, en medio de las tribulaciones,
la fe se pone a prueba y se hace esperanza. Lo que voy a compartir con ustedes es, según el título que puse allí, inspirado en el lema del jubileo, Peregrinos de Esperanza, son algunos mojones. Me gusta caminar por la montaña y vieron que son senderos que están marcados cada tanto. Uno va caminando por el bosque o por un pedrero y está medio perdido y ve una marca. Entonces dice, es por acá. No está todo marcado, pero hay algunos mojones que me permiten encontrar un camino, hacer una peregrinación. Bueno, el pueblo de Israel y la comunidad de Jesús hace siglos que está peregrinando en esperanza. No somos los primeros, ni somos los únicos peregrinos en la esperanza. Y por eso nos hace bien, nos ayuda mirar a los que peregrinaban antes y reconocer los mojones que han dejado para nuestro propio camino. No otra cosa es la Sagrada Escritura. Es un libro de esperanza. Es un testimonio de vida. Por eso se ha copiado en manuscritos que eran caros para poder pasárselo a la generación siguiente y que de eso que había dado vida y esperanza pudieran recibirlo y llevarlo a los que vinieran después. Vamos a repasar muy someramente para que después cada uno, encontrando el mojón que más le sirva, pueda volver allí y desde allí dejarse recrear en la esperanza algunos textos que pueden ayudar. ¿Por dónde empezar? Yo me acuerdo, porque bueno, que allá por el 2001 tuvimos una cierta crisis en Argentina, por ahí algunos, son todos muy jóvenes, pero algunos estábamos, y entonces, y quizás recordarán que en aquel momento alguien descubrió, compuso, o como sea, un hit. Un hit es un golpe, algo que golpea, una canción que hablaba de pintarse la cara color esperanza. ¿Se acuerdan? Bueno, que se cantaba en todos lados, en todo, bueno, porque pudo en una letra y en una música de alguna manera hacer un símbolo de lo que el país en ese momento necesitaba. No solo expresaba algo que pasaba, sino que motivaba hacia una actitud valiosa, positiva, constructiva, para ayudar a salir. El arte que toca la sensibilidad no simplemente expresa, también impulsa, también motiva, también levanta. Bueno, la escritura ha suscitado arte. Cantamos a partir de la Biblia, miramos cuadros, películas que nos ayudan. Esa canción a nivel popular fue como un contrapunto de lo que en la iglesia cantábamos, que decía algo así como, hoy al fin tenemos que seguir. Bueno, es de esa época, esperando contra toda esperanza. Esa frase que quise decir como título de esta conversación con ustedes, ¿de quién es? No. La canción Esperando contra toda esperanza. Esa frase, esperando contra toda esperanza, ¿de quién es? De San Pablo. Y esa frase de San Pablo, esperando contra toda esperanza, ¿de quién habla? Ahí se acabó. Ya bastante que me acuerde que es de San Pablo, pero esperando contra toda esperanza, ¿a quién? Abraham. Eso nos pasa muchas veces a los cristianos, que nos olvidamos que hay una primera parte de la Biblia, bastante extensa y voluminosa, sin la cual no se entiende lo que llamamos nuevo, porque es nuevo comparado con todo lo que a partir de Cristo se entiende como antiguo. La esperanza bíblica no comienza con Jesús.
Jesús lleva a plenitud una historia de esperanza que ha brotado una y otra vez, y este es el punto de partida de la esperanza, de dos realidades. Las sintetizo de entrada porque después no sé si va a haber tiempo. Una es el deseo. Sin deseo no va a haber nunca esperanza. Si ustedes quieren matar a alguien, mátenle el deseo. Y se acabó. El anclaje, la raíz humana de la esperanza es el deseo. ¿Qué deseo? Ustedes después le ponen nombre, pero el primero es vivir. Vivir. No simplemente sobrevivir, sino vivir. Y eso es ser reconocido, ser aceptado, es poder amar, es poder recibir y compartir amor. Después se va desplegando. Pero la raíz sobre la cual ancla una de las tensiones de la esperanza es el deseo. Por eso a veces pastoralmente es tan valioso y tan importante en el camino de las personas conectarse con el deseo, que muchas veces está tapado por el miedo, por el temor. En un tiempo comenzábamos charlas con jóvenes preguntándoles qué querés, qué te gusta. Muchas veces ya ni saben lo que les gusta y menos lo que quieren. Entonces podemos empezar a hablar de qué te da miedo. Ahí es más fácil. Detrás de cada miedo hay un deseo. Si conversamos con nuestros miedos, pueden empezar a emerger los deseos. Ese es el anclaje. Dios nos creó capaces de desear. Puso en nosotros el deseo. Es un eco de lo que Él es. Él desea comunicar su vida, nos desea y desde ese lugar nos hace capaces de darnos cuenta de que no tenemos todo, de que no somos completos, de que no sabemos todo, de que no podemos todo, de que no somos todo, y por eso deseamos, buscamos, salimos, y si se nos da el ir encontrando, nos alegramos y ciertos deseos se van cumpliendo, otros se van frustrando, se van reconfigurando, y así el tiempo y las experiencias nos van haciendo. A partir del deseo, como experiencia fundamental desde la creación, viene luego la frustración. La realidad se impone al deseo y más de una vez le dice no. No, no es así, no puede ser ahora, no va a ser tal como estás deseando, esperando o pensando que necesitas. Y entonces viene el conflicto. Deseo y no se da. ¿Se puede seguir a partir de eso? Dicho de manera muy esquemática, hay una ilusión, luego viene una desilusión y ahí aparece la posibilidad de la esperanza. La esperanza no es lo primero. La esperanza viene del fracaso. La esperanza bíblica estoy hablando y la esperanza humana. El punto de partida de la realidad que llamamos esperanza es yo creía que, yo pensaba que, yo me imaginaba que, nosotros nos habíamos hecho la idea de que, pero ese pero es el límite brutal que tantas veces nos dice no y nos paraliza, nos asusta, simbólicamente nos mata. ¿Quién nos saca de allí? ¿Se puede renacer, que es lo que dice la primera carta de Pedro, a partir de alguien que dice, no, no estás muerto, yo sigo creyendo?
en eso que está dentro tuyo, más allá del fracaso, de la frustración, de todas las formas en las cuales ese deseo, que tenía mucho de ilusión y siempre lo tendrá, se concretó o no se concretó. Por eso la esperanza a nivel de virtudes, no me toca a mí me toca lo de la Biblia, es la gran virtud de las personas que ya no son tan jóvenes. Los jóvenes tienen ilusiones y son imprescindibles, porque son las que les dan la fuerza de emprender grandes proyectos. Luego, muchas veces eso no se da y entonces aparece, aprendiendo de lo vivido, la posibilidad no de repetir todo de vuelta igual, porque entonces no se ha aprendido de lo vivido, sino de seguir esperando contra toda esperanza. Esa forma de hablar que tiene Pablo, que es la paradoja, dice las dos dimensiones. Espero no ser muy complicado lo que estoy diciendo, pero la idea es fundamentalmente esa. Los grandes textos de la esperanza han brotado de las crisis. Y Israel tuvo, y el cristianismo tuvo tremendas crisis. Más de una vez pensó, no vamos a salir de esta nunca. Y sin embargo estoy aquí, como cantaba una gran poetisa nuestra, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, a mi propio entierro fui, sin embargo estoy aquí. Eso lo dice Israel y lo dirá hasta el fin del mundo. Sin embargo estoy aquí. Eso lo toma Jesús y lo lleva hasta una plenitud absolutamente desbordante para que no sea solo la esperanza de Israel, sino la esperanza de toda la humanidad y de toda la creación, del cielo y de la tierra, de todo, como unidos en el principio, juntos glorificados en el final. Así que vamos a comenzar con Abraham, porque la historia de la esperanza bíblica comienza con Abraham. Lo que yo tengo ahí es una serie de textos que son todos muy conocidos, ustedes los verán después en la Biblia. No voy a leer todos, simplemente voy a retomar algunas frases. ¿Se acuerdan de Abraham? Bueno, Abraham, a quien llamamos nuestro padre en la fe, aquel de quien dice San Pablo, esperando contra toda esperanza creyó, también tenía una familia. Muchas veces se empieza leyendo Génesis en el capítulo 12. El Señor dijo a Abraham y comienza la bendición. Pero Abraham tenía una familia y venía de la Mesopotamia. Su padre se llamaba Terah y tenía dos hermanos, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot, que va a reaparecer, y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Terah, su padre, aún vivía. O sea que la historia de Abraham no empieza en Israel, empieza en Mesopotamia, en Ur, una de las ciudades más antiguas del mundo. Abraham y Nahor se casaron, la esposa se llamaba Sarai, Sara era estéril y no tenía hijos. Así que uno de los tíos se muere. Su mujer es estéril. Entonces, en esa situación de muerte y esterilidad, Terah, el padre, decide irse. Decide comenzar un viaje larguísimo. Dice, reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, a su nuera, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Acá habría que poner un mapa y dar una clase sobre geografía antigua, pero son como 2000 kilómetros. No es vamos a la vuelta a ver al tío y volvemos. Es dejar completamente ese espacio que era el natal, donde la fecundidad y la vida parecían no encontrar caminos, y dirigirse a Canaán. Pero no llegaron a Canaán. El texto dice, cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Este es un viaje que, bien intencionado, se quedó a mitad de camino. Estamos al norte, en Harán. Allí, sigue el relato,
el Señor lo llama a Abraham. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces aparece la raíz bendecir? 5, en 3 versículos. Está claro de qué se trata. Dios quiere bendecir. ¿A quiénes? A todas las familias de la tierra. Pero para bendecir a todas las familias de la tierra, quiere elegir a algunos, para que esa bendición que es de Dios para todos llegue a través de algunos. La historia anterior venía con maldición, ¿no? Venimos con el diluvio, la torre de Babel, la cosa viene de mal en peor. Entonces el Señor, Dios, busca a uno, que escuchando lo que le propone, pueda ponerse en camino para cambiar la situación. ¿Cuántos necesita Dios para cambiar el mundo? Uno, que le diga que sí y haga lo que le pide. Esa es la historia bíblica. Era uno Abraham. Y eso dice, deja lo tuyo y ve al país que te mostraré, y entonces haré de ti una gran nación, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Tú, una nación, eso va a ser Israel, que aún no existe, no tiene nombre, y luego todas las familias de la tierra. En eso Abraham será transformado. Haré de ti una gran nación. ¿Cómo responde Abraham? No dice nada. No hay una sola palabra. Como si fuera un judío antes de tiempo, obedece. Porque eso es el judaísmo, cumplir los preceptos del Señor. Abraham escucha y parte, se pone en camino, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Tiene 75 años. Con una persona de 75, Dios va a empezar una historia nueva. ¿Por qué no se buscó un joven fuerte y valeroso, capaz de armar un ejército? ¿Por qué no se buscó un estadista que pudiera poner leyes y fundar otra ciudad si Ur no era suficientemente buena? Porque así empiezan las historias de otros pueblos, con conquistas, con fundadores, con poder, que establece límites, que pone reglas. ¿Qué hace Dios para empezar una historia nueva? Le pide a uno que confíe en que tiene un proyecto, que a través de él va a llegar a otros. Y Abraham partió, como el Señor se lo había indicado, a los 75. Va a tener unos años más, pero puede empezar algo nuevo a los 75. Yo sé que todos ustedes pueden dar testimonio de esto, pero aquí estamos. ¿Cuántos de nuestros abuelos o abuelas tuvieron que empezar de nuevo? Empezar de nuevo, a edades en las cuales uno diría, ya están para jubilarse, o no. Y seguramente alguno de ustedes podría dar testimonio de esto. A esa edad, empezar de nuevo algo. Bueno, ahí está nuestro padre Abraham. Vamos ahí, avanza el tiempo y no pasa nada. Y eso es lo peor, que pase el tiempo y no pase nada. Pasan unos 10 años más o menos, 75 a 85. Abraham se fue a Canaán, no está el texto ahí, se estableció y no pasa nada. Entonces viene la tentación de dudar del proyecto y de resignarse. La palabra del Señor llegó a Abraham diciéndole, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. ¿Para qué me vas a dar algo si yo sigo sin tener hijos? Y me va a heredar mi esclavo.
dice Abraham, no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. El Señor dice, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Ya estamos pasando los 80. Dios le renueva la promesa, pero le ofrece una experiencia. Lo sacó afuera, lo hizo salir de su carpa, de su encierro, y le hizo mirar el cielo. En el cielo nocturno de Oriente hay luces impresionantes. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de ir a un desierto, lejos de las luces artificiales de las ciudades, y en una noche sin nubes, mirar el cielo. Es lo más luminoso que hay. El cielo no es oscuro, es impresionantemente brillante. A veces es tan brillante que no se puede dormir. Tuve algunas experiencias allá. Mira el cielo, levanta, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Dios no se las apagó y se las volvió a prender. No hizo que todas se pusieran verdes. No hay ningún milagro. Ningún milagro. Pero a partir de esa noche, cada vez que los judíos miran un cielo nocturno, encuentran la promesa de Dios escrita en las estrellas. Porque eso es lo que significa este texto. Las estrellas incontables responden a Dios. Y ese Dios, el Dios que conoce a cada una, dice el Salmo, y la llama por su nombre a las estrellas incontables, es el que le dice a Abraham, así será tu descendencia. Y dice el texto, Abraham creyó en el Señor. Y esta es la primera vez que en la Biblia aparece el verbo creer. No dice la Biblia que Abraham creyó cuando salió de Harán, sino cuando en la crisis de que pasaba el tiempo y no pasaba nada, Dios lo sacó, lo hizo mirar el cielo y le renovó la promesa de la descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estamos? Entonces en ese momento dice el Señor, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, ¿cómo sé que la voy a poseer? Y entonces viene este ritual, esto lo escuchamos en un domingo de Cuaresma, de partir los animales, ¿se acuerdan? Y pasar por el medio, que es un ritual de alianza. Pero yo quiero volver por un instante a la primera frase. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos. ¿Es así? No. Ah, su padre. Pero en el relato del padre, ¿el Señor había aparecido? Ah, se equivocó el escritor. O está diciendo algo muchísimo más profundo. Abraham, Dios le dice, ¿sabés desde cuánto hace que yo te estoy guiando? Mi historia con vos no empezó cuando yo te llamé. Yo te hice salir de Ur de los Caldeos. Lo que parecía una idea de tu padre, que vino con tus tíos, yo estaba ahí haciéndote venir hasta acá. Dios está mucho antes en nuestra vida que el momento en el cual nos damos cuenta. El momento en el cual nos sabemos conscientemente nombrados, invitados, amados por Él. Esto en los relatos de la resurrección que estamos escuchando en estos días aparece todo el tiempo. Jesús está mucho antes de que lo reconozcan. Se piensa que es un jardinero, que es un extraño que va caminando. Así es el Señor. Está antes de que nosotros podamos darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta decimos, entonces, estoy seguro que han tenido experiencia de decir,
Ahora me doy cuenta que lo que me había pasado en realidad tiene sentido en un camino que ahora, en el reconocimiento del Señor conmigo, se comprende. Entonces el camino incompleto hasta Harán de su familia, que se completa yendo a Canaán con Abraham, lo incluye también al padre y a los tíos y por supuesto a los que estaban allí. Me explico, esto me parece que es valioso a la hora de percibir que la esperanza necesita recuperar la memoria. Sin la memoria, la esperanza se queda trunca, no tiene el apoyo en lo anterior que el Señor hizo. Así que bueno, vamos a dejarlo a Abraham allí en la noche, pasando la antorcha encendida, solo el Señor pasa y hace una alianza. Dice el versículo 18, ¿no? El Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia. Tierra y descendencia. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Y es el contenido que va a alimentar toda la peregrinación del pueblo de Israel. Primero los patriarcas, luego los jueces, tierra y descendencia. No sigo con Abraham, vamos a simplemente recordar que esto es lo que Pablo, en la carta a los Romanos, dice, como dice la Escritura, versículo 17, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado, así será tu descendencia. Esto que acabamos de leer, por eso se los propuse. Cuando Abraham muere, del gran pueblo y la gran nación que se le había prometido, ¿cuánto ve? 2 hijos, ¿no? Ismael y Isaac. Y de la tierra, desde el torrente de Egipto hasta el Éufrates, se lo mostró, toda esta tierra. ¿Cuánta tierra tiene Abraham en el momento que muere? Un pedacito que tuvo que comprar para enterrar a su mujer, que murió antes que él. Eso es todo. 2 hijos y el tamaño de una tumba. Y dice la Escritura, murió feliz. Murió feliz. No vio la promesa en la plenitud. No vio ningún gran pueblo, no vio una gran tierra, pero caminando, esperando contra toda esperanza, a los 80 y pico y 90, su mujer, que era estéril, le dio un hijo y él fue padre, y en aquel mundo pocas felicidades hay más grandes que la de ser padre y madre. ¿Por qué quiere decir eso? Que la promesa sigue, que la vida sigue, que lo que empezó conmigo quizá no tiene por qué terminar conmigo. Y si no logré todo y no me fue dado todo, la vida sigue y ahí está, un pedacito de tierra, y los 2 hijos hicieron que el viejo Abraham, nuestro padre en la fe, muriera feliz. Por eso en Israel se lo venera tanto y Pablo lo puso como ejemplo. Cuando Pablo quiso contarle a sus cristianos en Roma qué es la fe y qué es la esperanza, dijo, miremos a nuestro padre Abraham y aprendamos de él qué es confiar y esperar en Dios. Bueno, estamos, ¿sí? ¿Qué viene luego? Y la historia continúa y llegamos a la tierra. A ver, sí, todavía un ratito. Llegamos a la tierra. ¿Qué hay en la tierra? En la tierra prometida que finalmente Israel, después de toda la experiencia del éxodo, la liberación, finalmente
conquista, bueno, hay tribus, luego se organiza la política con un reino y aparece un rey amado por Dios que se llamó David. Abraham y David. Pongo estos dos porque si ustedes luego van al Evangelio, según San Mateo, van a ver que el Evangelio según San Mateo empieza diciendo genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Para hablar de Jesús, el Evangelio nos hace remontarnos a Abraham y a David, porque Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David. Y en él, en Jesús, se va a dar la plenitud que ni Abraham ni David vieron. Me salgo un poco, pero vuelvo. Esto es para compartir por qué necesitamos el Antiguo Testamento para comprender el misterio de Jesús. ¿Qué pasó cuando David finalmente logra instalarse como rey? Bueno, él se instaló y se hizo un pequeño palacio, no tan pequeño, pero bueno, y mira y ve que el arca de la alianza está bajo una tienda con cuero y dice, no, yo a Dios le quiero hacer una casa. ¿Recuerdan la historia? Le voy a hacer una casa, porque Dios se merece una casa, porque todos los dioses de los otros pueblos tienen una casa. Dios no le había pedido nada de eso, pero bueno, a él se le ocurrió, porque bueno, él tenía la suya. Y entonces le dijo al profeta de la corte, Natán, bueno, yo habito en una casa de cedro, mientras que la arca de Dios está en una tienda, y el profeta le dijo, bueno, hace todo porque Dios te quiere mucho. Sí, pero no. Entonces Dios no estaba con eso, no quería eso. Entonces le va a hablar al profeta a la noche y le dice, mira, tenés que decirle a David, y yo lo sintetizo, ¿quién sos vos para hacerme una casa a mí? ¿Quién te crees que sos vos para hacerme una casa a mí? ¿No te acordás quién eras? ¿Eh? ¿No te acordás quién eras? ¿Eh? Yo te saqué de atrás del rebaño. Todos los que vinieron antes que vos, que eran más grandes que vos, los jefes de Israel, ¿le dije a alguno de ellos que me hicieron una casa? No. Y entonces dice Dios, yo te saqué del campo de pastoreo para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo, exterminé a tus enemigos, haré que tu nombre sea grande como los más grandes de la tierra, fijaré un lugar para mi pueblo. Y entonces, final, versículos 12 y 13, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. O sea, yo te voy a hacer una casa. Casa es familia, dinastía si es un rey. Y así aparecen en Israel las dos casas, ¿no? La casa templo, que la va a construir Salomón, y la casa reino, que viene de David. Dios no estuvo en la iniciativa de ninguna de las dos. Él no pidió la casa, ni quiso que eligieran un rey. ¿Se acuerdan la historia? Pero claro, como quisieron ser como los demás, tenían que tener un rey y tenían que tener un templo. Y lo que ocurrió es que se creyeron que porque tenían un templo, la casa de Dios, y tenían un rey, la casa de David, tenían a Dios. Y por lo tanto no les podía pasar nada. Las dos casas, que no fueron iniciativa de Dios, hicieron que Israel se creyera seguro. El templo del Señor. Tenemos el templo, tocamos el templo
Dios nos protege. Tenemos siempre un descendiente de David en el trono. Dios prometió que su realeza permanecería para siempre. No nos puede pasar nada. 5 siglos entre David, estamos en el año 1000, y el exilio en Babilonia, cuando de repente se quedaron sin templo y sin rey, y volviendo a donde estaban los caldeos, empezaron a preguntarse, ¿nos quedamos sin Dios? Es la crisis más grande de la historia del Israel bíblico, el exilio. Si Dios nos prometió la tierra y teníamos el templo de Dios y teníamos el rey puesto por Dios, el ungido, ¿cómo ahora perdimos todo? ¿Perdimos también a Dios? Cuando perdemos los signos que nos daban seguridad, ¿perdemos también a Dios? Entonces hay que ir al exilio. Y en el exilio aparece el lenguaje de la esperanza. En el exilio aparece el lenguaje de la esperanza. Lo traen, por supuesto, los profetas. Porque reyes ya no hay, y patriarcas y legisladores ya no hay. La única fuerza es la que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios van a poder suscitar en este pueblo. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Díganme si recuerdan, hacemos un momentito, un corte, un momentito, si ustedes recuerdan algún texto de algún profeta que les venga a la memoria de el pueblo en el exilio como perdido, como desconcertado, como dejado de lado, y alguna palabra de algún profeta que haya querido con algún signo darle vida, darle futuro, darle horizonte, darle esperanza. ¿Recuerdan alguno? Isaías, la segunda parte de Isaías, ahí está. Oseas es anterior, pero tienen al final, tiene una promesa de restauración, que es probablemente exílica en el capítulo 14, ¿sí? Pero a ver, ¿se acuerdan? A ver, hay uno que solemos leer en torno a Pentecostés, que habla de un gran valle lleno de, no, peor, huesos secos. Que ven lo que es la fuerza de las imágenes. Porque la Biblia no tiene un cuadro, tiene solo palabras, pero son palabras que pintan. Hay que saber escribir pintando. Eso es lo que hacen los grandes, los que tienen la imaginación profética, que cuentan una visión en palabras y uno la ve. Hay muchas así. La profecía recurre a la imaginación para contactar con ese deseo profundo que es siempre deseo de vida. Lo repasamos en el capítulo 37, que es el que habla de eso, y ahí están los huesos secos. La mano del Señor se posó sobre mí y vi el valle lleno de huesos. Y el Señor me pregunta, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y uno que dice, nosotros diríamos más bien que no. Pero el profeta respetuosamente dice, tú lo sabes, Señor. Y entonces dice, profetiza, escuchen la palabra. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Y se produce el cataclismo de la vida, se ponen de pie, vuelve a profetizar, ven espíritu de los cuatro vientos, el pueblo se levanta y entonces el Señor le interpreta. Estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Es la muerte de la esperanza. El exilio es la muerte de la esperanza. El pueblo es como un valle de huesos secos. ¿Qué le dice Dios a través del profeta? ¿Que va a venir un ejército a salvarlos? No. Que hay una palabra
y un espíritu. Un espíritu. Palabra y espíritu. Profetiza, espíritu, ven. ¿Y qué es lo que hace el espíritu? ¿Cuál es la función principal del espíritu? Dar vida. Dar vida, exactamente. Da vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios da vida. Entonces los voy a sacar de las tumbas, los haré volver a su tierra y entonces sabrán que yo soy el Señor. Y esto será hecho, dice Isaías, a través de un rey, pero no como los reyes catastróficos que tuvimos, que nos llevaron al exilio, sino un rey como Dios quiere. El rey como Dios quiere se llama el Mesías y hace surgir lo que se llama el mesianismo. Ante el fracaso de los reyes históricos, aparece la promesa de un rey como Dios quiere. Y ese rey es aquel que va a tener el Espíritu. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de ciencia y de temor del Señor. ¿Le suena? ¿Qué es eso? Son los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién va a tener eso? El Mesías, el ungido del Señor, el que va a hacer justicia, el que va a lograr una nueva creación. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará junto al cabrito, el ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Estamos un poco lejos de eso, pero esa es la promesa. Esa es la promesa de Dios. Le dicen la paz mesiánica. El Mesías tiene que traer eso. Eso es lo que Israel sueña, que le gustaría, y es lo que Dios le promete a través del profeta que se va a realizar a través de este texto. Va a ser, según la inspiración, alguien saldrá del tronco de Jesé. ¿Saben quién es Jesé? No. El padre de, claro, pero no pone David porque de David para atrás fue uno peor que el otro. Entonces es como que remonta al padre, del tronco de Jesé. O sea, estamos en esa antigua promesa a David, pero vamos a lo anterior y será por lo tanto un rey. Ahora bien, y termino este momento, el que efectivamente en el exilio hace comprender y ponerse en camino es una figura que es un siervo, un servidor. ¿Recuerdan el libro de Isaías? El servidor del Señor. Entonces uno dice, ¿es un rey o es un siervo? Si la esperanza es que venga un rey, Mesías, uno en general espera el modo de salvación que tienen los reyes. O sea, que venga con un ejército a aplastar a los que nos aplastan y a devolvernos el orgullo nacional, la dignidad que nos corresponde, la soberanía, etcétera, etcétera, que hace siglos que no tenemos, que perdimos. Un siervo ni persona es uno que simplemente obedece, que un esclavo. ¿Cómo nos puede salvar un siervo? ¿Esperamos un rey o esperamos un siervo? Y la extraordinaria novedad es que el que viene a salvarnos es un siervo que también es rey. Y eso es lo que acabamos de celebrar en la Pascua.
¿O no lo aclamamos como rey entrando en Jerusalén? Y lo crucificaron como rey de burla el viernes. Y no resucita como rey y señor del universo, como lo cantamos en la frecuencia y en el pregón de la Pascua. ¿Cómo se es señor y rey? ¿Cómo se reina sirviendo o se sirve reinando? Esta contradicción cultural es la radical novedad de Jesús. El rey se pone a servir y muestra su realeza, el reino de su Padre, que él trae en el gesto de servicio más sencillo. Se baja a lavar los pies y parte el pan en la mesa. Digo esto porque venimos y estamos celebrando esto. Y entonces, y pasamos al Nuevo Testamento, simplemente con dos figuras. Una es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, dejamos los salmos esto, Juan el Bautista había anunciado el que iba a venir. Y dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Prepárense porque viene el juicio. Todos se preguntaban si era el Mesías, él dice, no, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, tiene en su mano la horquilla, ese tenedor grande para limpiar la era, y recoger el trigo en el granero y consumir la paja en el fuego inextinguible. Prepárense porque viene el momento del juicio. Eso es el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Juan el Bautista preparando al pueblo para la venida del Mesías, del rey que esperaba. Viene Jesús. No se ve mucho fuego, ni mucha horquilla, no se ve mucha paja que queme, se junta con la gente con la cual nadie se junta, perdona a los pecadores, los invita a comer con ellos, empieza a hacer cosas que no están en cierta manera de entender lo que Juan había anunciado. Entonces entra en crisis Juan el Bautista, entra en crisis. Y es una crisis tan fuerte, él está preso. Escucha lo que Jesús está haciendo y entra en crisis. Su crisis es tan fuerte que la pregunta es, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Por eso lo pongo. No es simplemente un error que él podía haber tenido. Yo me equivoqué. Porque él preparó a otros. Y entonces la pregunta es, ¿habré hecho que otros se equivoquen? Es la crisis de un líder. ¿Habré llevado a otros al error? Ya bastante es que yo puedo haberme equivocado, pero ¿se entiende? Es tremendo esto. Tremendo. ¿Cómo la resuelve? Yendo a Jesús que provocó la crisis. No arma un partido, no se pone a deliberar. La crisis se resuelve yendo directamente a aquel que la provocó. Entonces le va a preguntar a Jesús. Manda a preguntarle, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Es el relato, ¿no? Se acercaron y le preguntaron, y en ese momento, dice el Evangelio, Jesús no le dice, sí, soy yo, porque eso sería imponerse. Y Jesús no se impone, se expone, que es otra cosa muy distinta. Entonces lo que hace en ese momento es curar y mostrar. Y entonces dice, ustedes díganle a Juan lo que ustedes vieron y que él vea si soy o no soy el que esperan. Los signos mesiánicos. Ahí están. Los ciegos ven,
los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y esto es un escándalo y siempre lo será. Ojalá fuera el único escándalo, pero ese es el escándalo del Evangelio. Juan tendrá que convertirse en la cárcel, escuchando lo que sus discípulos le cuentan que han visto que hace Jesús. Último, dos que en la tarde del primer día de la semana ya no podían estar con los demás y se fueron a un pequeño pueblo llamado Emaús. Final del Evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Van con la cara triste y Jesús se acerca, no saben qué es, y en un momento dado del golpe de la conversación, ellos dicen, nosotros esperábamos, pero, van 3 días. Algunas mujeres fueron, pues son mujeres, divagan, entonces, pero no lo vieron, pero nosotros esperábamos. Para sacarlos de ese encierro, Jesús les recrea la memoria. Se olvidaron de la memoria de su pueblo, Moisés y los profetas. La muerte los bloqueó tanto que se olvidaron de la memoria de su pueblo, de la fe de sus ancestros, de las crisis de su propio pueblo. Entonces les volvió a contar la historia de ellos, Moisés y los profetas, y les iba ardiendo el corazón. No se daban cuenta todavía con quién estaban. Hasta que lo invitan, quédate con nosotros, y en la fracción del pan se dan cuenta, no ardía, y vuelven a donde estaban los demás, recobrando la esperanza de que el Señor resucitado, así como se aparece a los que están reunidos, también va caminando buscando a los que no pueden estar, vaya uno a saber por qué. Bueno, paciencia me han tenido, larga y abundante. Queda sencillamente volver, y se los dejo, a la carta a los Romanos, en la cual San Pablo, que no estuvo ahí en ningún momento, que no fue discípulo de Juan Bautista, que no escuchó a Jesús contar parábolas, que no lo vio sanando enfermos ni purificando leprosos, y que consideraba que los que hacían eso en su nombre traicionaban su fe, Jesús lo derriba, lo enceguece de luz, no hay ninguna violencia, solo la luz derriba a Pablo, y frente a eso descubre la misericordia y propone una esperanza nueva. Y desde ahí dice, bueno, esta también nos va a defraudar como tantos que nos ilusionaron a lo largo de la historia. Será otra ilusión más a la cual va a seguir otra desilusión, y dice, no, la esperanza no quedará defraudada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, y termino, arrancando en el deseo y atravesando todas las crisis, la esperanza está anclada en el amor de Dios que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, que toma nuestro deseo, claro que sí, pero que lo lleva a dimensiones totalmente inusitadas. No es solo la esperanza de Israel o la bendición de todas las naciones, es cielos nuevos y tierra nueva. El libro que mejor describe la esperanza cristiana es el Apocalipsis, donde la palabra esperanza no aparece ni una sola vez. No nos quedemos con la palabra. Vayamos a la realidad.
el Señor resucitado está presente en la historia y nos anima a cambiarla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que invoquemos al Espíritu Santo sobre los cardenales, sobre la Iglesia, sobre los líderes y los liderados, sobre los que están y los que no están, sobre el cielo y la tierra, para que la fuerza de la Pascua nos renueve a todos y podamos ser cada uno para los demás peregrinos y testigos de esperanza hasta que Él vuelva. Muchas gracias.